Bendiga, Dios guarde a cada radio oyente en esta hermosa noche del Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo por concedernos la oportunidad y el privilegio de un lunes más poder estar aquí en su programa Jóvenes en Santidad a Jehová con su hermana amiga Mileicha Rivera, evangelista del Señor por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, del Ministerio Libertad a los Cautivos, Isaías 61, 1 al 3. Pertenecemos a la iglesia La Nueva Jerusalén, Ciudad de la Verdad, Monte de Santidad, aquí en Baton Rouge, Luisiana, con mis pastores Francisco Guzmán y Brendalis Parrilla. Así que le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, porque sabemos y reconocemos, amado, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero sabemos que ya Cristo viene, por tanto tenemos que estar preparados para la venida del Señor en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Así que estamos en vivo en esta hora a través de Radio Retén Lo Que Tienes, 1710 AM, 107.7 FM, Baton Rouge, Luisiana, www.radioretenloquetienes.com. Puedes sintonizar a través de la website, amén, a través de la radio emisora, y también puedes sintonizar, amén, a través de los diferentes medios por los cuales usted puede sintonizar. Puede descargar la aplicación de TuneIn Radio y buscar ahí la emisora por Radio Retén Lo Que Tienes o emisora Luisiana 1710 AM 107.7 FM. También puede descargar la aplicación de Radio Retén Lo Que Tienes a través de App Store, Radio RTL, y a través de Google Play, Radio Retén Lo Que Tienes. También puede sintonizar a través de YouTube en vivo, Radio Retén Lo Que Tienes TV, y también a través de Facebook en vivo, emisora Luisiana, Radio Retén Lo Que Tienes. También puede llamar a estos números totalmente gratis, amén, si usted, poderoso Jesús, aleluya, desea escuchar la programación completamente gratis, amén, por llamada. Si usted está llamando desde Estados Unidos y desde Puerto Rico, será gratis para usted al 605-562-6036, 605-477-9554, 605-477-4509. Para peticiones puede llamar o textear al número de la emisora, el cual es 225-341-0891. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el número de la emisora, el cual usted puede llamar o textear para dejar su petición, 225-341-0891. También puede dejar su petición a través de los chats desde donde usted esté conectado. Alabado Jesús, para así estar orando al final de la programación. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Así que vamos a ir a la palabra. Adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra. Gloria a Jesús, aleluya. Juan capítulo 8, Juan capítulo 8. Bendito sea su santo y glorioso nombre, Jesús de Nazaret. Juan capítulo 8, versículo 43. Y leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Amén. Oramos. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia dándote toda gloria, toda honra, porque solamente tú la mereces. Gracias por la oportunidad, el privilegio que nos has dado en esta hora de poder predicar, enseñar tu palabra para la gloria de tu nombre. Te pido, Señor, que seas tú glorificándote grandemente como solo tú sabes hacerlo. Que esta palabra pueda penetrar, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor amado, en cada corazón, Dios mío, en cada vida, Dios mío, que esta palabra, Dios mío, mientras es predicada, sea usted, Dios mío, rompiendo cadenas, libertando cautivos, sanando enfermos. Padre, te pido que las vidas puedan arrepentirse delante de ti, venir a tus pies, Señor, reconciliarse contigo, volver a la senda antigua que te agrada, volver al primer amor. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, haciendo conforme a tu perfecta y divina voluntad, para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. Te pido, Dios mío, Padre, que aquellos que están cegados puedan sus ojos ser abiertos. Que tú quites la venda de los ojos de aquellos que están cegados en el nombre de Jesús, Señor. Que aquellos que están dormidos puedan despertar de sus sueños, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios mío, Padre, que termines la obra que has comenzado, Dios mío, Padre. Que saques lo oculto a la luz a través de esta palabra, Señor.
Que seas tú, Señor amado, haciendo como quieres a través de cada vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que esta palabra, Dios mío, pueda traer un despertar a cada uno de los que escuchan, Señor amado. Que esta palabra, Dios mío, pueda sacar de la muerte, Dios mío, Padre, de la presión, Dios mío, de la prisión, de la opresión, Dios mío, aquellos que se encuentran encarcelados y atados en el nombre de Jesús. Porque tu palabra es la luz, Padre, que manifiesta todas las cosas ocultas. Tu palabra es la lumbrera que alumbra, es la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestro camino, Señor. Reprendemos al diablo, reprendemos los demonios, reprendemos las malicias en el nombre de Jesús, Señor. Toda malicia de Satanás lo hacemos inoperante, lo atamos, lo reprendemos y le echamos fuera en el nombre de Jesús, aleluya. Por el poder de tu palabra, oh Señor, aleluya. Reprendemos toda malicia, toda guerra en los aires en el nombre de Jesús, Señor, aleluya. Padre, que tu palabra, Dios mío, llegue a donde tú quieres que llegue, Señor. Padre, que las vidas, Dios mío, puedan, Señor amado, arreglar cuentas contigo en el nombre de Jesús, Señor. Es necesario que tú crezcas, Señor, pero que yo mengue, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Haz como quieres en esta hora, Dios mío. Padre, y saca del error, de la mentira, aquel que se encuentre en ellos, Dios mío. Que puedan, Dios mío, ser alumbradas las vidas por medio de esta verdad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido para la gloria de tu nombre, Señor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo es el Señor, aleluya. Bien, amado, vamos a estar predicando sobre el tema: el por qué muchos no comprenden el lenguaje del Señor. Alabado Jesús. Fíjese, amado, dice la Biblia en Juan capítulo 8, poderoso Jesús, el Señor estaba hablando en esta ocasión con los judíos. Y llega el momento que el Señor, alabado Jesús, les dice a ellos, poderoso Jesús, aleluya, en el versículo 31 en adelante de Juan 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora bien, amado, cuando escudriñamos y desglosamos esto, vemos que Jesús llevaba tiempo hablándole a esta multitud, a estos judíos. Pero ¿qué pasaba con muchos de estos judíos? Eran contenciosos, alabado Jesús, contendiendo con la palabra que Jesús estaba dando. Aleluya, no podían entender la palabra que Jesús estaba trazando por el Espíritu. ¿Por qué razón, alabado Jesús? El Señor le hace esta pregunta, pero es una pregunta que Jesús mismo al hacerla, la contesta él mismo, alabado sea el nombre del Señor. Y le dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, ¿qué pasaba? Jesús estaba discerniendo y estaba viendo que el pueblo no podían entender la palabra, no podían entender el lenguaje de Dios, aleluya, el lenguaje que Jesús estaba hablando. Este pueblo no podía entenderlo, alabado Jesús. Ahora, cuando buscamos lenguaje, significa lengua, idioma, pero ¿qué idioma estaba hablando el Señor? No estaba hablando de cualquier idioma ahí.
No estaba hablando del inglés o del español, no. Estaba hablando del lenguaje de la fe. Estaba hablando del idioma de la palabra, del idioma del cielo. Ese es el idioma. Sea el nombre de Jesús. Ese es el idioma que el Señor estaba hablando. Alabado sea el nombre de Cristo. Y vemos y entendemos que el Señor le dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Alabado Jesús. Pero le responde: porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, Jesús le estaba diciendo a estos judíos: mira, ustedes me necesitan a mí para ser libre. O sea, pero el Señor no se lo estaba diciendo literalmente, sino, aleluya, con todas las palabras que él estaba hablando, le estaba hablando un mensaje trazado en el Espíritu. Pero ellos no podían comprender la palabra de Dios. Ellos no podían entender el mensaje que Dios le estaba trazando a ellos. ¿Por qué razón? Alabado Jesús. ¿Por qué no podían entender el lenguaje del Señor? Porque no podían escuchar la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora bien, mire, el Señor estaba diciendo: aleluya, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, el Señor está diciendo: mira, si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Alabado Jesús. Pero ellos no entendían y decían: pero nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues dices tú, aleluya, seréis libres? Y Jesús les comienza a responder y a decir: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y comienza el Señor a explicarles. Pero ¿qué pasaba con estos judíos? Estaban cegados, tenían vendas puestas en los ojos que les impedían conocer al dador de la vida, les impedían conocer al que es desde el principio, Jesús de Nazaret. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Jesús. Y vemos y entendemos, alabado sea el nombre de Cristo, que el Señor les dice: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Alabado Jesús. Ahora bien, cuando desglosamos eso, aleluya, bíblicamente, el Señor le dice: ¿por qué no podéis, por qué no entendéis mi lenguaje? Primeramente dice: ¿por qué no entienden ustedes mi lenguaje? Pero le hace esa pregunta, pero se la contesta y le dice: porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora, ¿por qué el pueblo que estaba hablando cara a cara con Jesús allí no podía escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué el pueblo no podía escuchar o entender el lenguaje, aleluya, que Jesús le estaba trazando por el Espíritu? Primeramente porque no eran hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya, porque claramente el Señor le dice en el verso 38: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Pero cuando Jesús le dice esto: vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre, Jesús le está diciendo vuestro padre, pero le está diciendo con padre con letra minúscula, con la P minúscula. Quiere decir que Jesús se estaba refiriendo ahí al diablo, pero ellos, como estaban cegados, alabado sea el Señor, y no eran espirituales, sino que eran naturales todavía, le respondieron a Jesús, aleluya, que su padre era Abraham. Y Jesús les dice: si vuestro padre fuese Abraham, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia, aleluya, que Jesús le dijo: esto no lo hizo Abraham. Pero ¿qué pasaba? El pueblo, alabado sea el Señor, no podían entender y le decían, como no sabían que Jesús, alabado sea el Señor, era el verbo hecho carne, no sabían que Jesús era Dios, decían: nosotros no somos nacidos de fornicación. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos trataban de tirarle al Señor, pensaban que Jesús había nacido de fornicación, y le decían: nosotros no hemos nacido de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Y dice la Biblia que Jesús le responde en el verso 42 en adelante: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora bien, mire lo que le dice después: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cuál era el padre de este pueblo, de estos judíos que estaban hablando con Jesús? ¿Quién era el padre? El diablo. Alabado sea el Señor. No era Dios. Alabado Jesús. Y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora bien, vemos y entendemos y comprendemos en esta escritura
que el Señor claramente les da a entender a este pueblo judío que estaba hablando con él. Está diciendo el Señor, mira, alabado Jesús, ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra, porque ustedes son del diablo. Pero lo que le dice más abajo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora vemos y entendemos que esta palabra que el Señor habló para los judíos en aquel tiempo también se está viendo a nivel mundial. Alabado Jesús. Gente, alabado sea el nombre de Cristo, que no entienden el lenguaje del Señor. Esto se ve en la humanidad, poderoso Dios, alrededor del mundo, en este tiempo, en este siglo, en este año. Alabado Jesús. Aleluya, que hay una humanidad, aleluya, que no entiende el lenguaje del Señor. ¿Por qué? Porque no pueden escuchar la palabra. Pero ¿por qué no pueden escuchar la palabra? Porque hay mucha gente aún dentro de las iglesias que no pueden escuchar la palabra de Dios, porque hay mucha gente aún sentada en las bancas de la iglesia que no pueden escuchar la palabra de Dios. Primeramente porque no son hijos de Dios. Aleluya, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es hijo de Dios hace la voluntad de Dios. El que es hijo de Dios obedece a Dios, obedece la palabra. Sokai rebasta kayama, está aquí rebasta laya. Mire, amado, el Señor le dio claramente, mira, aleluya, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Qué pasaba, gloria al Señor, aleluya, con estos judíos? Aleluya, no podían escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no eran hijos de Dios, porque no eran de Dios. Tenían una apariencia solamente. Y así tenemos gente en estos tiempos que tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de que aman a Dios, pero la realidad es que verdaderamente no aman a Dios. La realidad es que no aman la palabra. Hay mucha gente amando a Dios de labios, hay mucha gente diciendo Dios te amo, pero realmente no aman a Dios, aleluya. Por eso el Señor tuvo que decir, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, y su temor no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces estamos viendo, aleluya, que el Señor habló claramente y dijo, ustedes son de su padre el diablo. O sea, lo primero que vemos aquí es que el Señor les dijo, ustedes no pueden escuchar mi palabra, ustedes no entienden el lenguaje mío. ¿Por qué razón? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ahora vamos a dar las características de por qué hay una humanidad que no puede escuchar la palabra de Dios. Aleluya, ¿por qué el pueblo de Israel, aleluya, aún desde que fue sacado de Egipto en adelante, todas esas historias, vemos la desobediencia del pueblo en muchas áreas? Hubieron hombres y mujeres que obedecieron a Dios, pero sin embargo hubieron otros que desobedecieron, que eran rebeldes. Ahora bien, ¿por qué Jesús le hace esta pregunta al pueblo y se la responde en la misma pregunta que le hace, se la responde ahí mismo? ¿Por qué le hace el Señor Jesús esta pregunta a los judíos y le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pero rápido le contesta, porque no podéis escuchar mi palabra. Primeramente, porque hay una humanidad que no puede escuchar la palabra de Dios, porque hay una humanidad en este tiempo que no comprenden el lenguaje del Señor, porque hay mucha gente que se dicen ser iglesia de Cristo, que no comprenden el lenguaje de Dios, que no comprenden la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Por qué razón? Porque no escuchan, no pueden escuchar. ¿Y por qué no escuchan y no pueden escuchar? Aleluya, primeramente porque son del diablo, aleluya, son hijos del diablo. Pero, alabado Jesús, eso no se queda ahí. Usted puede arrepentirse hoy, o sea, todas esas personas que se encuentran en esta condición, Dios está hablando esto para que tú, aleluya, puedas reconocer esta verdad y arrepentirte, humillarte delante del Señor, para que tú conozcas esta verdad y puedas hacer la paz con Dios. Alabado sea el Señor. Porque Hechos 3:19 dice así, que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero ahora bien, alabado Jesús, primeramente vemos que el Señor les dijo, ustedes no pueden escuchar mi palabra porque ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Porque, ¿qué pasa con el diablo? Dice que ha venido para matar, hurtar y destruir, mas Cristo vino para dar vida en abundancia. Ahora bien, dice que él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién? El diablo, Satanás. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Alabado Jesús. Pero ¿qué le dijo el Señor a los judíos? Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Alabado Jesús. Ahora bien, vemos y entendemos que Jesús dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto ustedes no la oyen porque no son de Dios.
Eso es lo primero que vemos, aleluya, manifiesto en vidas en este tiempo que no escuchan la palabra de Dios, no entienden el lenguaje de Dios, no comprenden el lenguaje de Dios. ¿Por qué razón? Porque no pueden escuchar la palabra. ¿Por qué no pueden escuchar la palabra? Porque no son de Dios. Alabado Jesús. Porque son hijos del diablo. Por eso es primera de Juan, alabado Jesús, capítulo 3, versículo 8 en adelante, dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vemos claramente que el que practica el pecado es del diablo. Entonces el que practica el pecado y es del diablo no puede escuchar la palabra de Dios, no entiende la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque primera de Corintios capítulo 2 dice la Biblia, alabado Jesús, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sin embargo, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien entendió la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo, dice ahí en 1 Corintios 2. Ahora bien, ¿qué quiere decir? Que estos judíos eran naturales, aleluya, porque dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Estos judíos que estaban hablando con Jesús eran naturales, no podían entender, no podían comprender la palabra que Jesús estaba trazando por el Espíritu. Alabado Jesús. No eran redarguidos por esa palabra. Estaban ellos en su postura de autojustificación, de autoconfianza, de que ellos estaban bien, de que ellos estaban bien con Dios, cuando no era así. Alabado sea el Señor. Y estos son los naturales de estos tiempos. Gente, amado, que no perciben las cosas del Espíritu. Gente que no ha nacido de nuevo. Gente que son esclavos del diablo. Gente que todavía no se han reconciliado con Dios, no han hecho la paz con Dios. Gente que no ha entendido que tiene que confesar su pecado, arrepentirse de su pecado y apartarse de ese pecado, hacer la paz con Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces Jesús dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ok, ahora bien, vemos y entendemos, alabado sea el nombre de Cristo. ¿Por qué otra razón hay gente que no pueden escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque sus oídos están incircuncisos. Dice en Jeremías 6:10, aleluya, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. O sea, 2 puntos vemos ahí: oídos incircuncisos y la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, porque no la aman. 3 puntos ahí, alabado sea el Señor. Quiere decir, aleluya, que hay gente con oídos incircuncisos. Quiere decir oídos que no están convertidos y por esa razón no pueden escuchar la palabra. Por esa razón no pueden oír la palabra de Dios. Abasakai, Redes Toki Bastalaya. Por esa razón no pueden escuchar la palabra, no pueden oír la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. ¿Por qué no pueden oír la palabra? ¿Por qué no pueden? Tienen oídos incircuncisos. Alabado sea el Señor. No son de Dios. Alabado Jesús. Son del diablo. Alabado sea el Señor. Tienen el corazón. Alabado sea el Señor. Incircunciso también. Alabado sea el nombre de Cristo. Y se avergüenzan de la palabra de Jehová. No la aman. Alabado sea el Señor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje, Dios Cristo? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué otra razón? La iglesia, bueno, no toda la iglesia, porque todavía hay un remanente, alabado sea el Señor, que se guarda para Dios, que se está guardando y está limpio cada día, limpiándose, santificándose, aleluya, y perfeccionándose en la presencia de Dios, aleluya. Pero hay muchos que se dicen ser iglesia, que tienen estas características, tienen estos síntomas, tienen estas enfermedades, y esto es lo que están haciendo, que no pueden comprender el lenguaje del Señor. Y hay mucha humanidad, gente que no son iglesia de Cristo, que alabado sea el Señor, y gente inconversa o gente apartada, alabado sea el Señor, apartados de Dios, rebeldes contra Dios, porque hay una humanidad generalmente que no puede entender la palabra de Dios, porque no pueden escuchar la palabra. ¿Y por qué no pueden escuchar la palabra? Aleluya, primero dijimos, no son de Dios, aleluya, son del diablo. ¿Por qué? Porque los deseos del diablo quieren hacer. ¿Y por qué otra cosa? Hemos mencionado también, aleluya, tienen oídos incircuncisos. La palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Por qué otra razón? ¿Por qué otra razón de que hay un pueblo que no puede escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque los judíos representan también mucha gente viviendo de apariencia, porque hay mucha gente que tiene nombre de judío, pero realmente, amado, no están viviendo como ellos. Y cuando hablamos nombre de judío, estamos hablando del sentido espiritual.
espiritual. Porque en Romanos capítulo 2 dice la Biblia que judío no es el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior espiritualmente. Aleluya, la circuncisión es la del corazón, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora bien, porque hay mucha gente con nombre de que son creyentes, con nombre de que son iglesias, pero no verdaderamente no viven conforme a ellos. Verdaderamente, alabado sea el nombre de Cristo, no están viviendo como iglesia de Cristo, no están viviendo como siervos de Dios, no están viviendo como hijos de Dios. ¿Por qué razón no pueden muchos entenderle el lenguaje de Dios? No pueden entender la palabra, no pueden escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque su corazón lo han endurecido. Alabado sea el Señor. Jeremías 17, verso 23 dice: gloria al Señor de la siguiente manera, alabado sea el nombre del Señor. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir corrección. ¿Está viendo eso? Pero ellos no oyeron. ¿Ves? ¿Por qué razón Jesús le dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y rápido le dijo: porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué razón hay mucha gente que no pueden escuchar la palabra de Dios? Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Han endurecido su corazón, han endurecido su cerviz. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué mucha gente no puede escuchar la palabra de Dios? Otra de las razones es la rebeldía. Alabado sea el Señor. Isaías capítulo 30, versículo 9 dice de la siguiente manera: alabado sea el nombre del Señor. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. ¿Ve? Porque hay gente que no puede escuchar la palabra, porque no entienden el lenguaje del Señor, porque no quieren oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son rebeldes, son mentirosos y son rebeldes. Alabado Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por cuál otra razón mucha gente no puede escuchar la palabra de Dios? Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Porque andan tras la imaginación de su malvado corazón. Jeremías 13:10 dice de la siguiente manera: alabado sea el nombre del Señor. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. ¿Por qué no quiere un pueblo malo que Dios está hablando aquí oír la palabra de Dios? Porque esto no era tan solo para aquel tiempo, es para este tiempo también. Hay muchos pueblos que se dice ser pueblo de Dios, pero son malos. ¿Por qué razón? Porque no quieren oír la palabra. Mucha gente alabando a Dios, pero verdaderamente no están viviendo conforme, alabado sea el Señor, aleluya, a la palabra. No quieren escuchar la palabra. ¿Por qué razón? Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. O sea, en una ocasión el Señor, Jehová Dios de los ejércitos, mandó a Jeremías, aleluya, a tomar cierto cinto. Y dice la Biblia que cuando el Señor mandó a Jeremías, gloria al Señor, a comprar este cinto, luego que Jeremías lo tenía, el Señor lo mandó a que lo escondiera en cierto lugar por cierto tiempo. Y cuando el Señor, cuando Jehová mandó a Jeremías otra vez a buscar ese cinto, después del cierto tiempo que el Señor lo mandó, que Jeremías buscó este cinto, dice la Biblia, alabado sea el Señor, que este cinto estaba podrido, amado. Alabado sea el Señor. Y esto es una señal para el pueblo de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Dios le estaba mandando mensajes a este pueblo y Dios le estaba diciendo a este pueblo, aleluya, que así eran ellos como ese cinto que para ninguna cosa servía, ni era bueno. Así era ese pueblo para Dios, no le servía. O sea, que eran inútiles, no eran provechosos para Dios, no le servían para nada. Así hay mucha gente que está desobedeciendo a Dios en este tiempo. Aleluya, muchas congregaciones, alabado sea el Señor, de esta manera. Ahora bien, ¿qué sucede? El Señor estaba viendo que el pueblo seguía tras los dioses ajenos. Entonces, ¿qué hacía esto? Mientras más una persona participa del pecado, más se endurece con Dios. Mientras una persona se hunde en el pecado, se va endureciendo contra Dios. Y esto es lo que pasaba con el pueblo. El pueblo se estaba endureciendo más y más con Dios. ¿Por qué razón, amado? Alabado sea el nombre de Cristo. Porque participaban del pecado, porque le daban la espalda a Dios, porque endurecían su corazón para no oír la palabra, porque andaban tras dioses ajenos para postrarse ante ellos, aleluya, para inclinarse ante ellos, para vivir para ellos. Alabado Jesús.
Por eso en una ocasión el Señor le dice a través de Jeremías al pueblo: ¿dónde están tus dioses que fabricaste para ti? Que te libren ellos en el día del mal. ¿Por qué claman a mí el día del mal? Que te libren tus dioses que te has hecho para ti. Alabado sea el Señor. Porque el Señor estaba airado, el Señor estaba viendo un pueblo rebelde, un pueblo contradictor. Por eso el Señor le dijo a través de... Alabado sea el Señor, de los profetas decía: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, un pueblo que Dios quería ayudar, un pueblo que Dios quería levantar, que Dios quería restaurar. Pero ¿qué pasa? El pueblo seguía tras la obstinación de su malvado corazón. Alabado Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, porque hay mucha gente molestándose en las congregaciones, aleluya, con la palabra de Dios. Cuando Dios levanta un Ezequiel, a un Jeremías, un Isaías, aleluya, a un siervo, una sierva que no se compromete con los hombres sino con Dios, a hablar la verdad, vivirla, alabado sea el Señor. A un Dios le mande hablar lo que sea, lo habla sin miedo, sin que le tiemble el pulso, sin que le tiemble la rodilla, alabado sea el Señor. Porque hay gente endureciendo su rostro, endureciendo su corazón a la palabra de Dios, alabado sea el Señor, porque tienen veneno, alabado sea el nombre de Cristo. Cristo dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque hay gente que no pueden escuchar la palabra de Dios, aleluya. Otra de las características es porque tienen veneno. Alábalo, por favor. Hay mucha gente envenenada, alabado sea el Señor, envenenados de maldad, envenenados de falsas doctrinas, envenenados de pecado, alabado sea el nombre de Jesús. Y pagas, socay, redes, taquibas, tocayama. Y por esa razón no pueden entender el lenguaje del Señor, no pueden escuchar la palabra de Dios, aleluya. Salmo 58, versículo 4. Dice de la siguiente manera: veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. ¿Te está escuchando eso? Alabado sea el Señor. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Mucha gente sordos a la palabra, pero pregúntale que para escuchar el bochinche ahí no están sordos. Por eso hay tanta gente envenenada ministrando, alabado sea el Señor, porque tienen el oído puesto en donde no tienen que ponerlo, alabado sea el Señor. Pero a la palabra ya nadie le quiere prestar oído. Son pocos los que quieren escuchar la palabra, son pocos los que entienden la ley de Jehová, aleluya. Son pocos los que entienden el lenguaje del Señor, aleluya. Mire, amado, alabado sea el Señor. Me llama la atención, alabado sea el Señor, esto, alabado sea Jesús, que Jesucristo tenía 12 discípulos, alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces, cuando usted compara esa cantidad con toda la multitud de judíos que pudiera haber habido en aquel tiempo que el Verbo se hizo carne, vino a esta tierra, amado, solo 12 discípulos permanecieron ahí todo el tiempo con Jesús, alabado sea el Señor. Los demás iban y venían. Entonces, ¿qué tipifica eso? Hay una multitud que no quiere oír la palabra de Dios. Hay una multitud que quiere estar de lejos. Solamente les gusta contemplar las señales, los milagros de Jesús, pero no quieren seguirlo, alabado sea el Señor. Oh, mi alma te adora, Jesús. Muchos se avergüenzan, muchos tienen miedo que la familia los repudie, que la familia los rechace, alabado sea el Señor, que pierdan beneficios terrenales por servir al Señor. Pero hubieron 12 discípulos que fueron valientes, 12 discípulos que cuando el Señor le decía: déjalo todo por mí, ven y sígueme, lo seguían, aleluya, sin cuestionar. Oh, mi alma te adora, Jesús. Salmo 58, verso 3 en adelante: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. ¿Usted está escuchando eso? ¡Qué tremendo! Alabado Jesús. Mira, amado, gente que tienen veneno como serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los encantadores, por más hábil que el encantador sea. O sea, amado, no escuchan la palabra de Dios, por más hábil que el encantador sea. Gloria al Señor, por más hábil que sea el predicador, que predique la palabra tal y como está con denuedo. Mira, amado, hay gente que tienen veneno y son sordos como el áspid que cierra el oído. Alabado sea el Señor, tienen veneno de serpiente. Esa es otra de las razones por qué hay una multitud en este tiempo que no puede entender, comprender el lenguaje del Señor, que es su palabra, que es la voluntad de Dios, las cosas del Espíritu. Aleluya, por eso hay una multitud, aleluya, que no puede escuchar la palabra de Dios. Tienen veneno, alabado Jesús.
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué otra razón? ¿Por qué aleluya, otra de las razones, alabado sea el Señor, por qué una multitud en este tiempo no puede escuchar la palabra de Dios? Aleluya, amados, no quisieron oír porque su corazón lo pusieron como diamante, lo endurecieron como diamante para no oír las palabras de la ley de Jehová. Zacarías, gloria al Señor, capítulo 7, alabado sea el nombre de Jesús. Versículo 11 en adelante dice de la siguiente manera: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Ves? Alabado sea el Señor. Y pusieron su corazón como diamante. Diamante, el más duro de los minerales. Alabado sea el Señor. Tremendo. Mire, amado, alabado sea el Señor. Le voy a dar aquí la definición de diamante. Dice: piedra preciosa que presenta carbono cristalizado en una estructura cúbica, destacándose por su dureza, su transparencia y su brillo. Alabado Jesús, el más duro de los minerales. Quiere decir, amado, gloria a Jesús, que hay gente, amado, que representan brillo, representan que son lindos, pero la realidad es que están duros como la piedra, están duros como el diamante. Alabado sea el Señor. Representan que tienen brillo de Dios, pero la realidad es que están duros. Hay mucha gente viviendo de apariencia, hay mucha gente, alabado sea el nombre de Cristo, que están envenenados, contaminados. Alabado sea el Señor. Pero ¿sabes qué? Algo que me gusta del diamante es que es transparente y tú puedes ver lo que tiene por dentro. Alábalo, por favor. Y así somos en la presencia de Dios. Aleluya, porque de Dios nadie se escapa. Él todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo sabe. Entonces el Señor, para el Señor somos transparentes. Él nos ve completamente y Él sabe si verdaderamente estamos viviendo de apariencia o verdaderamente somos honestos y fieles y leales delante de su presencia. Pero entonces dice: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora bien, alabado sea el Señor. Dice el Señor: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Cuál es otra de las razones por qué hay una iglesia o una humanidad, más bien una multitud, gloria a Dios, que no puede escuchar la palabra de Dios? Alabado sea el Señor. Porque aborrecen la disciplina y echan tras la espalda de ellos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Salmo 50 dice de la siguiente manera: alabado sea el nombre del Señor. Salmo 50, versículo 17 dice de la siguiente manera: pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Alabado sea el Señor. Por eso el Señor habló también en el tiempo de Osea. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que tuvieron la ley de Jehová como cosa extraña. Alabado sea el Señor. Y en el tiempo de Ezequiel, Dios también dijo que echaban la ley de Jehová tras la espalda de ellos. O sea, un pueblo duro, un pueblo rebelde que no quiere oír la voz de Dios. Un pueblo duro, un pueblo rebelde que no quiere escuchar la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, mi alma te alaba, Señor. Que aborrece la disciplina. Por esa razón hay gente que no entienden el lenguaje del Señor. Son naturales, no pueden escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aborrece la disciplina. Gente que molestándose, quejándose de la disciplina de Dios. Hebreos 12 dice que al hijo que Dios ama, Él lo corrige. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que echan tras la espalda de ellos la palabra del Señor. Pero mira, amado, alabado Jesús, la palabra de Dios es medicina. Alabado sea el Señor, refrigerio a nosotros. Alabado Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una multitud que están andando tras la obstinación de su malvado corazón. No tienen en cuenta la palabra del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dijo Cristo: porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Cuál es otra de las razones por qué hay una multitud que no quiere escuchar la palabra de Dios, que no puede escucharla? Alabado sea el Señor. No tienen en cuenta los hechos del Señor. Alabado Jesús. Salmo 28, versículo 5 dice de la siguiente manera: por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Alabado sea el Señor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué hay una multitud que no puede escuchar la palabra de Dios? Alabado sea el Señor. Porque el corazón de ellos se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Alabado sea el nombre de Jesús. Tal y como dice, alabado sea el Señor, en Mateo capítulo 13. Alabado sea el Señor. Versículo 14 y 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis,
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, hay una multitud, hay muchos que se dicen ser iglesia, que se les ha engrosado el corazón. Alabado Jesús. Tienen oídos incircuncisos, tienen corazón, alabado sea el Señor, duro, tienen ojos cegados, oídos sordos, alabado sea el Señor, tienen veneno como serpiente, alabado Jesús, cerrando sus oídos como áspid, alabado sea el Señor. Gente que están duros como diamante, alabado sea el Señor. Gente, amado, que están obstinados en la obstinación de su malvado corazón. Gente echando tras ellos la palabra de Dios tras la espalda de ellos, alabado sea el Señor. Gente, amado, que tiene los oídos incircuncisos. Gente que no han querido oír. Gente que no han tomado en cuenta los hechos del Señor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Alabado Jesús. Mira, amado, porque hay una multitud que no puede escuchar palabra de Dios, que no pueden. ¿Sabes por qué? Alabado Jesús. Porque siempre están quejándose, siempre están murmurando y están diciendo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Tal y como dice en Juan capítulo 6, dice la Biblia, alabado sea el Señor, versículo 60 en adelante, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, hubo una multitud que estaba con Jesús por los panes y los peces, alabado sea el Señor. Se fueron, ¿por qué? Porque no soportaron la palabra. Así hay mucha gente yéndose de las congregaciones, yéndose, alabado sea el Señor, en pos de las vanidades, yéndose tras el pecado, yéndose para el mundo, apartándose del Señor. ¿Por qué razón, iglesia? Porque no soportan la palabra de Dios. Dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Alabado Jesús. ¿Por qué? Porque no pueden entender el lenguaje, porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Qué le dijo el Señor a los judíos allí mismo en Juan capítulo 8? Mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, hay gente que están tan llenos del pecado, que están tan llenos de maldad, que la palabra de Dios no haya cabida en ellos. Alabado Jesús. ¿Qué quiere decir? Alabado sea el nombre de Cristo. Que la palabra no cabe en ellos de tanta maldad que tienen. Alabado Jesús, tienen el corazón duro, tienen la cerviz endurecida, tienen oídos incircuncisos. Todo esto que hemos mencionado aquí, hay gente que están llenos de todo esto y la palabra no haya cabida en ellos. Alabado Jesús. ¿Por qué? No le quieren dar lugar. Mas Jesús dice en Apocalipsis 3, verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Alabado Jesús. Pero me llama la atención lo que Jesús le dice en Juan 8:37 al pueblo. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y esto es lo que pasa con una multitud en este siglo, que la palabra de Dios no haya cabida en ellos, porque por la maldad, por el pecado, alabado Jesús, porque no soportan la ley de Jehová, porque son naturales, porque no quieren convertirse, alabado Jesús, tienen corazón duro y no se quieren convertir. Mas el Señor te está diciendo esta palabra, te la está hablando hoy, iglesia. ¿Para qué? Para que puedas escudriñarte también a ti, amigo, que me escucha, para que puedas escudriñarte. Y si estas características usted las tiene, usted puede entregar su vida a Cristo hoy, usted pueda reconciliarse con el Señor y usted pueda hacer la paz con Dios y usted reconozca su condición. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Alabado sea el Señor. Amado, el Señor quiere dar refrigerio, pero tienes que convertirte y arrepentirte. Gloria al Señor, aleluya. Tienes que arrepentirte y convertirte. Gloria al Señor. Mira, el Señor te está llamando a prisa a que puedas entender su lenguaje, que puedas escuchar su palabra, que ya no tengas oídos incircuncisos, que ya no tengas corazón endurecido como este pueblo judío,
Y eso viene también de los años, de muchos años atrás. Gloria al Señor. Porque aún antes que Jesús, el verbo, se hiciese carne, antes que Jesús se manifestase a su pueblo, en aquel tiempo, dice la Biblia que muchos años atrás, el pueblo endurecía, el pueblo de Israel endurecía su corazón y su cerviz a los profetas. No querían oír. Dice la Biblia también, aún después de la muerte y la resurrección de Jesús, había un pueblo duro. Dice la Biblia que cuando Esteban, Dios lo usó para predicar la palabra. Alabado sea el Señor. Estos fariseos, este concilio de los libertos, dice la Biblia, amado, que taparon sus oídos y arremetieron contra él, crujían los dientes, endurecían su corazón, eran duros de ser, incircuncisos de corazón, gente que tiene mucho título, gente que tiene mucha apariencia, pero la realidad es que están lejos del amor de Dios, están lejos de la palabra, están lejos de la santidad, tienen nombre de santidad, pero no viven la santidad verdadera. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra no haya cabida en ellos. ¿Por qué? Porque han cerrado sus ojos y sus oídos y su corazón, lo han apartado para no oír la palabra de Dios. Mas el Señor dice, mira, escucha mi voz a tiempo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque Proverbios, alabado sea el Señor, Proverbios capítulo 1 dice de la siguiente manera, alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo Jesús. Proverbios capítulo 1 versículo 20 en adelante. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. O sea, el Señor está extendiendo su mano, ¿para qué? Para que escuche su reprensión. Pero ¿qué pasa? Si tú no escuchas la reprensión de Dios, si no escuchas la palabra y no te arreglas delante de Él, esto es lo que va a pasar. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Mire lo que va a pasar si rechazamos la reprensión de Dios. También yo me reiré en vuestra calamidad. ¿Ves? Si rechazamos el consejo y la reprensión de Dios. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. O sea, el que oyera al Señor, hay una diferencia si oímos a Dios. Mas si no lo oímos, ¿qué va a haber? Juicio, recompensa mala de parte de Dios. O sea, juicio de parte de Dios. No porque Dios sea malo, no. Dios ha sido bueno y Él sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno, misericordioso, amor, pero también es fuego consumidor. Alabado Jesús. Y tiene misericordia de nosotros, pero cuando Dios se cansa, porque Él no va a contender para siempre con el hombre. Y cuando Dios dice hasta aquí, pues hasta ahí, alabado sea el Señor. O sea, si no escuchamos la voz de Dios a tiempo, va a haber juicio de parte de Dios. No esperemos tener una buena recompensa si no escuchamos la palabra de Dios, no. Más ahora, si escuchamos la palabra de Dios, va a haber una buena recompensa. Ahora, escucharla es obedecer. Cuando la escuchamos, eso es que la vamos a poner por obra. No es que usted sea un oidor olvidadizo, sino no tan solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué sucede? Hay una multitud en este tiempo que están como en el tiempo, aleluya, en el tiempo que el verbo se hizo carne, que Jesús vino a esta tierra. ¿Qué tuvo que decir Jesús al final? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y por eso el Señor anunció juicio sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar la palabra de Dios, no quisieron recibir la palabra, no quisieron recibir el consejo. Alabado sea el Señor. Y por cuanto el pueblo también, aleluya, en el tiempo de Zacarías endureció su corazón como diamante, pusieron su corazón como diamante para no oír. Por eso dicen Zacarías 7:13 en adelante: y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. O sea, pero ¿qué dice el Señor? Alabado Jesús. Quiero
derramar misericordia sobre mi pueblo. Quiero tener misericordia y compasión, pero ¿qué pasa? Hay un pueblo que no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Isaías 55, 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque ¿qué dijo el Señor también en los versos después? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos y que vuestros caminos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera, y será prosperada en aquello para que la envíe. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios está diciendo, mire lo que dice, para terminar, en Jeremías. Te adoramos, Jesús. Jeremías 29. 11, verso 11 en adelante. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, si buscamos a Dios de todo corazón, con un corazón contrito y humillado, lo cual Él no desprecia, le hallaremos. Hallaremos perdón, misericordia del Señor. Alabado sea Jesús. Segunda de Crónicas 7:14 dice así: si humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Iglesia, este es el Señor está diciendo: mira, yo quiero que te arrepientas. Yo quiero que te humilles, que busques comunión, que busques arreglar cuentas conmigo, que busques hacer la paz conmigo. Pero estas características que hemos dado aquí en este mensaje, y entre muchas más que la palabra nos da, pero estas breves que hemos dado aquí, es el por qué muchos no comprenden el lenguaje del Señor. ¿Por qué? Porque no pueden escuchar la palabra. ¿Y por qué no pueden escuchar la palabra? Por todo lo que hemos mencionado. Oídos incircuncisos. La palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Han endurecido su corazón, hay rebeldía, andan tras la imaginación de su corazón malvado, tienen veneno como serpiente, no quieren oír las palabras de Dios, pusieron su corazón como diamante para no oír, aborrecen la disciplina y echan la ley de Dios tras la espalda de ellos. Gloria al Señor, aleluya. No tienen en cuenta los hechos del Señor, el corazón de ellos se ha engrosado y se quejan y dicen: endurece esta palabra, ¿quién la puede oír? Y por último, la palabra no haya cabida en ellos. ¿Por qué? Por todas estas características. Pero si esa es la condición de alguno de ustedes, iglesia, aleluya, de alguno de aquel que esté escuchando, sea amigo, una persona también que no tenga a Cristo, que se haya apartado del Señor, si esa es su característica, Dios te está hablando esto para que puedas arrepentirte y puedas convertirte, para que puedas volver a hacer la paz con Dios, para que puedas arreglar cuentas con Dios. No esperes que sea tarde. No esperes, aleluya, que el Señor cierre su oído, alabado sea el Señor, por usted no querer escuchar la palabra de Dios. Pero hay muchas personas que están atados, no pueden escuchar la palabra. ¿Por qué no pueden escuchar la palabra? ¿Por qué no pueden? Amados, porque no hay cabida en ellos, por todo lo que han hecho, han endurecido su corazón, han endurecido su cerviz a la palabra, tienen veneno. Entonces, pero el Señor está diciendo: ábreme el corazón hoy. Yo quiero restaurarte, yo quiero que te conviertas, yo quiero restaurar tu vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay gente que quiere que Dios lo restaure, pero no quieren convertirse. Y Dios dice: si te conviertes, yo te restauraré. Pero hay gente que quieren lo de Dios, pero no quieren a Dios. No quieren verdaderamente. Hay gente que dice: yo quiero que Dios restablezca mi vida, pero no quieren convertirse. No, amado. Usted tiene que convertirse, usted tiene que hacer la paz con Dios, usted tiene que volver a la senda antigua que agrada a Dios. Usted tiene que aceptar la oferta de Dios, que es gratis. No espere que sea tarde, Cristo está a las puertas. No espere que se cierre el oído de Dios. No espere que se acabe la misericordia de Dios. Ahora es el tiempo. Claro, la palabra dice que su misericordia es para siempre. Pero lo que me refiero es que no espere que Cristo venga, amado, y se acabó la oportunidad de nosotros. Nuestra oportunidad, iglesia, es ahora. Se va a acabar la oportunidad. Esa misericordia de salvación para los gentiles se va a acabar. La dispensación de la gracia se termina en el arrebatamiento de la iglesia. Y Dios está hablando a su pueblo para que despierte, para que puedas a tiempo hacer la paz con Dios.
¿Por qué? Porque hay una iglesia, alabado sea el Señor, que verdaderamente, y hay una multitud más bien, hay una humanidad, alabado Jesús, que han endurecido su corazón a la palabra de Dios y que no pueden escuchar, o sea que están atados, no pueden escuchar la palabra de Dios. No quieren, pero tampoco no pueden. ¿Por qué? Porque la palabra no haya cabida en ellos. ¿Por qué? Porque han endurecido su cerviz y su corazón para no oír. Pero Dios te está llamando al arrepentimiento hoy. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador, si alguien se quiere reconciliar con el Señor, puede notificarnos para así estar orando. Vamos a orar en esta hermosa hora. Gloria al Señor. Para así, poderoso Jesús, aleluya, dar por despedido esta programación. Le damos la gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Le damos gloria a Dios por su palabra que es viva y poderosa. Qué lindo es el Señor, aleluya. Así que vamos a orar en esta hermosa hora. Amén. Para la gloria y la honra del Señor. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, dándote toda gloria, toda honra, porque solamente tú la mereces. Gracias, Dios, por la oportunidad, el privilegio que has dado de poder predicar, enseñar tu palabra para la gloria de tu nombre. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias, Dios mío, Padre, por lo que has hablado a nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú conoces, Señor, todas las cosas, Señor amado. Tú conoces lo que has hablado, Señor. Ayúdanos a guardar esta palabra, a vivirla, a ponerla por obra, no tan solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, esta palabra pueda dar el fruto a lo cual tú le envías, cual a 30, cual a 60 y cual a 100 por uno. Te pido por Reinaldo Rodríguez, que pido oración por él y su familia. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos está la vida de Reinaldo y la de su familia, que tú seas el centro de esta familia. En el nombre de Jesús, Señor amado, y puedan honrarte, puedan poner tu palabra por obra. En el nombre de Jesús, para la gloria tuya, te pido por Juan Delgado, que pido oración también. En tus manos están estas vidas, Señor, aleluya, para la gloria y la honra de tu nombre, y los que seguirán poniendo sus peticiones. Están en tus manos cada una de estas peticiones, que sean concedidas a tu voluntad perfecta, Señor, y a tu tiempo. Gracias te damos por esta palabra, Señor, por lo que has hecho en este día y lo que seguirás haciendo. Las próximas programaciones están en tus manos para la gloria tuya. Todo lo ponemos en tus manos y te lo pedimos todo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que toda la gloria y toda la honra es del Señor, porque solo Él la merece y no la comparte con nada ni con nadie. Amén. Esta ha sido una programación más de Jóvenes en Santidad de Jehová, para la gloria del Señor. Amén. Así que recuerde que Jesús es el protagonista, Él se lleva la gloria y no el hombre. Así que, amado, Cristo fue el que murió y resucitó por nosotros. Amén. Aquí el hombre no hizo nada, sino Jesús de Nazaret. Y a ese debemos toda gloria y toda honra, porque a Él le debemos todo y Él es quien hace todo posible. Así que seguimos orando unos por otros en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Le amamos en el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. La gloria es de Cristo Jesús.